Muy buena noche, estimados hermanos, amigos, y bienvenidos a todos aquellos que se disponen a ver estos videos. Les pido por favor no olviden suscribirse. Esto es muy importante para la edición y es muy importante delante de la plataforma. Quiero completar este orden de 3 videos del cual les había hablado. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de la vida. Acerca de la vida. ¿Qué es la vida? Bien, en el texto de Yohanan, de Juan, capítulo 14, verso 6c, es decir, la tercera parte en la que está dividida el texto, habla el Mesías en primera persona y dice: yo soy la vida, yo soy la vida. Imponente, notable definición, una declaración tan absoluta que hasta a mí particularmente me impacta. Cada vez que lo leo me impacta esa declaración, porque que un ser humano llegue a declarar semejante cosa, semejante forma, decir yo soy la vida, es algo imponente realmente. Pero voy a invitarlos a que vayamos a un texto en el libro del profeta menor Osea, que traduce Oseas. Desde el capítulo 5, verso 15, hasta el capítulo 6, verso 2. Dice de la siguiente manera, aquí habla el Creador en primera persona: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Una declaración muy fuerte. Continúo. Eh, vengan, aquí ya habla el profeta, vengan, volvamos al Eterno, a Hashem. Hashem significa el nombre, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos vivificará y viviremos delante de Él. Una declaración también que es absoluta. ¿Por qué? Porque aquí estos textos no hablan de nada relativo, no hay nada relativo allí. Todo es absoluto. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. La boca de Dios lo ha hablado. Por lo tanto, en lo que Dios habla no hay nada relativo. Todo es absoluto. ¿Mm? Es decir, no se puede cuestionar, no se puede criticar, no se puede agregar ni quitar, porque está todo contenido allí. Y Dios dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Está hablando de su pueblo, hablándole a su pueblo. Les recuerdo que esta enseñanza está dirigida en forma exclusiva al pueblo gentil, el cual obviamente es pueblo de Dios, pero claro, se constituyen como pueblo de Dios según el mandamiento. Dice la Escritura, en la ley de Dios, en el libro de Levítico, que aquel que abrazare Torá, que la hiciera propia en su alma, en su espíritu y en su mente, ¿sí?, en todas sus fuerzas, entonces ese será tratado como un natural por Dios. ¿Comprenden esto? El pueblo natural de Dios es el pueblo hebreo, es el olivo verdadero. Entonces, para que no sean olivo injertado, tienen que abrazar la ley de Dios y conducirse por ella, como hizo el Mesías cuando
vino a esta tierra y nos mostró cómo conducirse, cómo vivir la ley de Dios. ¿Mm? Entonces aquí Dios está hablando a su pueblo y le dice que Él espera que reconozcan en primera instancia su pecado y que busquen su rostro. ¿Mm? Que busquen su rostro. ¿Sí? Y luego dice, en su angustia me buscarán. Habla de que Dios llevará a su pueblo a una situación de desierto, a una situación donde no hay otro recurso que no sea buscar a Dios. En el desierto es el lugar del no hay. No hay agua, no hay abrigo contra el frío de la noche, no hay protección contra el calor del día, no hay alimentos, no hay medicamentos. ¿Mm? Entonces, ese es el desierto al que Dios saca a sus hijos cuando quiere hablarles de su amor, cuando quiere declararles su amor. El que es sacado al desierto es un privilegiado, es un verdadero escogido del Dios eterno. ¿Mm? Entonces, estoy hablándoles, llevando esta enseñanza para hablarles acerca de la vida. ¿Mm? El texto dice, en el cierre, en el verso 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos vivificará y viviremos delante de Él. Saben que vivificar es dar vida sobre la vida, o sea, la persona puede andar por esta tierra, por este mundo, pero no ser más que un muerto viviente. ¿Por qué? Porque no están sus fuerzas, porque no tiene comunicación ni interacción con su creador, del cual provienen las fuerzas y del cual proviene la vida. Entonces la persona está siempre agobiada, está desanimada, está sin expectativas en su vida. Por eso cuando Dios se presenta en su vida y envía, en el caso del pueblo gentil, envía al Hijo de Dios, lo envía para que vivifique el alma de esa persona que está muerta, aun cuando camina, cuando se mueve, cuando anda por esta tierra, su alma está muerta. Entonces allí es donde se produce esa extraordinaria transformación. Pero vamos más allí. Yo siempre insisto con que el Hijo de Dios, como Mesías, tiene dos aspectos. ¿Mm? Porque Él como hombre vino a salvar, es decir, a salvar la parte física del ser humano, que es de los azotes de las enfermedades, de las opresiones espirituales y esto. Pero en el plano espiritual vino a comprar almas, a detener el reloj de Dios por el cual el tiempo ya se acababa y tenía que Dios destruir las almas. Entonces el Mesías como ser espiritual vino a hacer semejante tarea que ningún otro ser humano tenía la capacidad ni estaba capacitado para esta obra. Entonces, Él se presentó como un ser espiritual, compró las almas para que entonces se detuviera el reloj de Dios y tuviésemos tiempo los hombres de redimir nuestros pecados, porque Él no vino a redimir ni a limpiar el pecado de nadie. Él compró las almas simplemente. ¿Mm? Entonces, la tarea de redimir el pecado ya saben que corresponde al ser humano. Esto lo dice el texto de Daniel en el capítulo 4, verso 17. Perdón, 4:27 de Daniel.
Entonces ahora quiero llevarlos a un texto más extraordinario todavía, donde aquí habla realmente de qué es la vida. Bereshit, Génesis, capítulo 2, verso 7, dice: entonces el Eterno, es decir, Hashem, el nombre, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre así, fue el hombre un ser viviente. Eh, si bien este relato, la mayoría lo van a tomar como una cosa eh, que no puede cambiarse el texto no se va a cambiar ni se debe cambiar, pero hay que interpretarlo desde el punto espiritual. Así está, así es como debe ser. Toda, toda palabra de Dios tiene dos interpretaciones, una espiritual y otra física, porque es donde acontecen los hechos. Pero también los hechos nacen y acontecen en el plano espiritual, donde los ojos no entrenados debidamente, los oídos no entrenados debidamente, el alma no entrenada debidamente, no puede percibirlos. Entonces, allí dice que Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopla aliento de vida en su nariz y a consecuencia el hombre es un ser viviente. Entonces, nuevamente, cuando el Mesías declara que Él es la vida, no es lo que muchos interpretan, que el Mesías es el autor de la vida. El autor de la vida es el Padre, es el Creador, Él es el autor de la vida. Y el Hijo es el que manifiesta la vida, pero otra vez en el plano espiritual, no en lo físico, en el plano espiritual. ¿Quieren ver la vida? Tienen que remitirse entonces a ver al Mesías, no como un ser humano, sino como la vida misma. Para esto hay que ingresar al plano espiritual, por el cual se ingresa mediante la ley de Dios, no hay otra forma. La ley de Dios es tan perfecta que es la única que tiene capacidad de transformar el alma. Salmo 19, verso 7. Entonces, considerar que el Mesías es el autor de la vida es un error muy delicado y muy grave a la vez. Porque esto traería, entenderlo y llevarlo, intentar llevarlo a la práctica de esta manera, traería consecuencias muy, pero muy graves para el ser humano. Estamos alterando un orden dentro de las leyes universales que Dios ha establecido de una manera, y llevando a cabo esta interpretación estamos, digamos, alterando ese orden universal. Por eso digo que es muy delicado. Se ponen en movimiento energías negativas que no son convenientes. Entonces, el autor de la vida es el Padre, es el Creador, el Padre del Mesías, de Yeshua, del enviado, del ungido de Dios. El Mesías declara en Yohanan 14:6c que Él es el aliento de vida que proviene del Creador. Esta es la interpretación. Por eso Él dice: yo soy la vida. Claro, esto no está declarando que Él es el autor. Él es el aliento de vida, el cual proviene del Padre, del mismo Creador proviene. Él es el aliento de vida. Esto es lo que dice Juan 14:6c. Yo soy la vida, claro. Él está declarando que Él es el aliento del Creador, del mismo Creador. Por eso tiene capacidad de vivificar nuestra alma. Entiendan y aprendan esto, pueblo gentil, querido, estimado pueblo gentil. Bien, nuevamente vemos al ungido de Dios no como un humano, sino como un ser espiritual, porque es así como se lo debe interpretar. No va a uno a encontrar
eh, ni el camino, ni la verdad, ni la vida en el plano físico. No lo va a encontrar jamás. Y una cosa que debe quedarle perfectamente en claros, queridos hermanos, es que el Mesías está dentro de uno. Dentro de cada uno está el Mesías. Aquí está. Si tú le das libertad, Él va a obrar. Y si tú le cierras las libertades, bueno, tú mismo lo vas a limitar. Entiende que tienes que descubrir al Mesías ahora, ahora, en tanto que puede ser hallado, porque en la segunda venida Él vendrá como Señor de justicia. Él no vendrá a manifestarse y a bendecir y a hacer, no, de ninguna manera. Él vendrá a ver si el pueblo, este pueblo de Dios, este pueblo gentil, ha hecho bien las cosas como Dios las ha propuesto. Para eso vendrá, por eso dice que vendrá como Señor de justicia. Y es más, el texto agrega que vendrá en la gloria de su Padre, no vendrá en su propia gloria. Entonces esto indica otra más de que no es Dios, sino es el enviado. ¿Mm? Bien, entonces dije que para llegar a identificarlo como la vida misma, deben remitirse a los textos de los orígenes, como acabo de comentarles. Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 7. Este texto nos lo muestra como un ser espiritual y no como un hombre. Pero el Mesías ya lo ven desde la antigüedad, como, ya sea como ser espiritual y después como humano, siempre se lo ve interactuando con su Padre, con el Creador. Siempre se dirigió a su Padre en oración, en meditación, en agradecimiento, como cuando fue en la resurrección de Lázaro, por ejemplo. ¿Mm? Siempre se lo ve en interacción con su Padre. Lo dice el texto también de Apocalipsis capítulo 3, verso 14, cuando el mensaje a las 7 iglesias, en este caso a la iglesia de Laodicea. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, así dice el amén, el testigo fiel, el principio de los caminos del Eterno. Qué mal. Esto sí que pega fuerte, pega duro, pero claro, esto es el texto y esto es lo que Dios quiere comunicar. Les voy a dejar un texto, querido pueblo gentil, hermanos, para que lo revisen y me indiquen sus apreciaciones, su comentario. Vean esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 22 al 28. Los comentarios a mi correo moredaniel5778 @gmail.com. Shalom Aleichem, paz a ustedes, los bendigo por el Elohim. Y no olviden suscribirse y no olviden, envíen sus comentarios. Dejen por favor el anonimato, dejen las diferencias. Somos hermanos. Aprendan de sus hermanos mayores. Esto también lo manda Dios, lo manda la ley.